¿Alguno de ustedes que me está escuchando en este momento ha vendido o comprado un auto usado? Estoy seguro que no pocos lo han hecho alguna vez. Suele ser un trato muy común entre personas. Algunos tendrán problemas con el vehículo usado que adquirieron, pero a otros les puede ir de maravilla con esa adquisición. Si tú estás pensando en comprar un auto de segunda mano, en especial si es muy barato, quiero que lo consideres muy bien, sobre todo después de escuchar este relato. Esta es la historia de dos amigos, uno de ellos el comprador, de nombre Fernando, y el otro de nombre Álvaro, el vendedor ansioso que deseaba venderle un auto a su amigo, a como diera lugar. Allí estaban los dos haciendo el trato. Fernando no estaba del todo convencido si valía la pena hacer la compra o no. ¿Y si alguien lo reclama? Decía Fernando con mucha inquietud. A nadie le importa, Respondió Álvaro muy seguro de sí mismo con su respuesta. es el auto de un muerto. La policía lo dejó aquí porque a nadie le importa. Tú llévatelo y no habrá crimen. Fue hace muchos años. Solo tendrías que hacerle algunas reparaciones y listo. A pesar del optimismo de Álvaro, Fernando seguía sin estar seguro de comprar el auto. Su aspecto no era el mejor, necesitaba invertirle mucho para las reparaciones, y el hecho de que ese vehículo pudo haberle pertenecido a algún criminal lo estaba desanimando de hacer la compra, a pesar de que el precio era algo tentador. Pero como dicen, a veces lo barato sale caro, ¿no? Preocupante también era el hecho de que el auto estaba en el depósito de chatarra y muy probablemente sería destruido. Como mencioné, estaba en malas condiciones, sí, pero con algo de esfuerzo, el carro aún podía ser reparado y salvarse de la destrucción. Pero el detalle más inquietante y a la vez llamativo del vehículo era que en la puerta del conductor había unos impactos de bala. Cualquier persona seguramente al captar ese detalle rechazaría la oferta, pero Álvaro decía que esos impactos de bala le daban algo de estilo al auto. Vamos, es casi un regalo. Decía Álvaro tratando de animar a su amigo a que sacara los billetes de su bolsillo. ¿Y si alguien pregunta por él? Contestó Fernando con una expresión de incertidumbre en el rostro. Pues le digo que ya fue destruido, que alguien más compró la chatarra o algo así. Tú no te preocupes. Le respondió Álvaro muy confiado. Fernando lanzó un suspiro y sonrió. Su amigo Álvaro había terminado por convencerlo. Bueno, tú ganas, me lo llevo. Dijo Fernando mientras sacaba unos billetes arrugados del bolsillo de su pantalón, entregándoselos a su amigo. Después de pensárselo, sí, era un trato que no podía dejar pasar. Estás haciendo una compra muy buena, mi amigo. Dijo Álvaro muy contento mientras se guardaba el dinero. Después de aproximadamente un mes de hacerle reparaciones al vehículo, Fernando consiguió arreglarle todos los desperfectos y hasta le cambió el color. Si se preguntan qué fue del dueño anterior, la verdad es que no se sabía mucho. Lo único que Fernando y Álvaro habían escuchado es que había sido un delincuente común asesinado por sus cómplices años atrás, o al menos eran los rumores que habían llegado a sus oídos. La prueba de eso estaba en la puerta del conductor, los impactos de bala. Tras pensarlo bien, Fernando decidió dejárselos. Es cierto, le daban algo de estilo al vehículo. Incluso su amigo Álvaro le dijo que hasta podía inventar una buena historia, algo que causara sensación. Ese viejo auto aún podía lucirse mucho. Fue así que Fernando empezó a contar todo tipo de historias en sus salidas nocturnas hacia los antros y bares de la ciudad, agregando en estos relatos cada vez más datos a la historia del dueño anterior. Con el tiempo, el ex dueño del automóvil pasó de ser un simple delincuente menor a ser el criminal más peligroso del país. El nombre de este criminal permanecía como un misterio, pero su muerte se había convertido en una leyenda, en un mito que estaba en boca de todos. Las chicas con las que Fernando conversaba se quedaban fascinadas con las historias, ya que el hombre realmente se había vuelto muy bueno contándolas, como si las hubiera vivido en carne propia. Una noche en particular, Fernando salió con una chica muy bonita, que estaba encantada con la historia del automóvil.
y su misterioso dueño original. La mujer le hacía todo tipo de preguntas y Fernando, al mezclar sus fantasías con las de su amigo Álvaro, siempre hallaba las respuestas para dejarla más y más impactada. Aquella muchacha estaba asombrada y con ganas de saber más. Era como si Fernando, de alguna manera, fuera el protagonista de todas esas historias. ¿Y si vamos a dar una vuelta?, le propuso Fernando a la chica. Ella aceptó inmediatamente sin dudarlo. Moría por subirse a ese legendario automóvil. Ambos salieron del antro directamente hasta el coche. Ella deseaba conocer el vehículo cuanto antes y mirar con sus propios ojos los impactos de bala en la puerta, productos de las míticas historias del delincuente más temido de todos los tiempos. Ambos subieron al carro y Fernando se dirigió hacia la autopista, a las afueras de la ciudad. Era una noche especialmente despejada de nubes. Las ventanas del auto estaban abiertas para que Fernando y la chica pudieran sentir el viento fresco en la cara, que tuvieran esa sensación de adrenalina y libertad. ¿A dónde quieres ir?, le preguntó Fernando a la chica mientras conducía por la oscura carretera. Bueno, a mí me gustaría ir a... decía la mujer cuando de repente algo la hizo interrumpir sus propias palabras, señalando abruptamente hacia el camino y gritando asustada: ¡Cuidado! Ahí, entre la oscuridad del camino y a unos cuantos metros, apareció de la nada un extraño sujeto. Fernando pisó el freno hasta el tope y el carro se detuvo con una violenta sacudida. ¿Estás bien?, le preguntó Fernando muy preocupado a la joven tomándola del brazo. La chica le asintió con la cabeza. Aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, se había alcanzado a golpear la cabeza con el tablero y tenía un pequeño corte en la frente. Sí, estoy bien. Ese tipo salió de la nada, contestó la chica tratando de recuperarse del sustazo. El imprudente hombre que se había cruzado solo estaba parado ahí enfrente, mientras los observaba. Fernando se molestó mucho y dijo que se bajaría para hablar con aquel sujeto. La chica lo tomó del brazo, pidiéndole que no lo hiciera, pues ella creía que podía tratarse de un asaltante o algo peor. Descuida, solo hablaré con él, le dijo Fernando intentando tranquilizarla. Después se bajó del carro, mientras la chica se quedaba inmóvil dentro del vehículo y con mucho miedo. El hombre que estaba ahí parado seguía sin moverse, a la vez que Fernando se le acercaba enojado. ¿Qué pasa con usted? Pude haberlo atropellado, ¿por qué se cruzó así?, le dijo Fernando muy enfadado a aquel hombre. El sinvergüenza volteó a ver a Fernando, pero la verdad es que parecía no tener ningún interés en sus palabras. «Es un lindo coche que tienes ahí», dijo el hombre con un tono de nostalgia en su voz, observando detenidamente el vehículo. Esto enfureció a Fernando, pues ese tipo parecía no estar consciente de la imprudencia que acababa de cometer. ¿Acaso escuchó lo que le dije?, dijo Fernando alzando la voz. Hiciste un buen trabajo con la reparación, aunque el color, no sé, creo que me gustaba más el de antes, mencionó el extraño hombre, mientras se asomaba a las puertas del vehículo. Al oír esto, Fernando se quedó petrificado, y un escalofrío comenzó a recorrerle el cuerpo. Le preguntó al sujeto si había visto antes el coche. El hombre sonrió. Claro, pasamos juntos muchos años. Fue un auto muy especial para mí. Después de todo... Esas últimas palabras retumbaron en los oídos de Fernando. Asustado, dio unos pasos hacia atrás, mientras sentía como un frío mortal lo invadía. El hombre, quien ya estaba claro era el dueño original del vehículo, se abrió la chaqueta que llevaba puesta, y Fernando alcanzó a ver 2 heridas de bala en el costado. Incluso se podía ver unas manchas de sangre seca en ellas. No pensé que las balas atravesarían la puerta. Me imagino que debieron usar, ¿cómo las llaman? ¿Balas de punta hueca? Son letales, mi estimado amigo. Soy la prueba viviente de ello. Aunque bueno, viviente no es la palabra que usaría para describir mi estado, dijo el hombre en un tono sarcástico y burlón hacia Fernando. La noche parecía hacerse más oscura. La autopista estaba vacía. Por ahí no pasaba ni un alma más, lo cual era bastante extraño.
Era como si el tiempo se hubiera parado. La chica, temerosa, llamaba a Fernando, pero éste no podía responder, ni siquiera la miraba. El aterrado joven se quedó ahí inmóvil ante la intensa, fría y burlona mirada de esa extraña aparición. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó Fernando luchando por no quebrarse. El otro sujeto lanzó una especie de suspiro fantasmal y contestó: una cita, eso me gustaría. La eternidad puede llegar a ser un lugar muy vacío si pasas demasiado tiempo en ella. El fantasma extendió su brazo y colocó su mano entre el pecho y el cuello de Fernando, quien miraba horrorizado y sintiendo como si dos navajas se clavaran en él. La mano del espectro era tan fuerte que era imposible zafarse. Gracias por reparar mi auto. Buen trabajo, dijo el fantasma, mientras retiraba lentamente su mano del cuerpo frío de Fernando. El aterrado hombre comenzó a cerrar los ojos, se dejó llevar por el frío intenso de la mano fantasmal del dueño legítimo de su vehículo. Poco a poco, Fernando se apagaba, hasta que no sintió nada y cayó sin vida al suelo. El espectro miró el cuerpo inerte de Fernando por unos segundos y procedió a subirse al vehículo. La pobre chica estaba asustada como nunca antes en su vida. Intentó con desesperación abrir su puerta, pero no conseguía quitar el seguro. El fantasmal dueño del vehículo se subió al asiento del conductor y miró el volante con nostalgia, a la vez que pasaba sus manos con mucho sentimiento sobre él. Mi viejo amigo, volví, dijo el fantasma. Luego volteó a ver a la espantada chica y con una perversa sonrisa le preguntó: ahora dime, preciosa, ¿a dónde quieres ir? El auto arrancó. Aquellos gritos femeninos de horror fueron opacados por el ruido monstruoso del motor. La chica no tenía escapatoria, no tenía cómo huir. El auto aceleró y más nunca se les volvió a ver a la chica ni al vehículo. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. La mujer quedó atrapada para toda la eternidad en una cita con un desconocido. Muchas carreteras en todo el mundo tienen la mala fama de ser muy peligrosas para quienes transitan a través de ellas, ya sea por accidentes, fenómenos naturales, condiciones climáticas, delincuentes haciendo de las suyas o peor, encuentros cercanos con lo sobrenatural. La carretera de la que voy a hablarte ahora se encuentra en México y es considerada la más peligrosa de este país. Acompáñame a conocer la aterradora leyenda de La Rumorosa. Carretera rocosa llena de curvas y desfiladeros que va del pueblo mágico de Tecate hasta la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, formando una parte del trayecto de la carretera federal número 2, atravesando la Sierra de Juárez. Recibe su nombre gracias al sonido que el viento genera al rozar las rocas, algo parecido a un ligero silbido. Anteriormente la carretera contaba con un solo camino, la cual la hacía escenario de numerosos accidentes, muchos de ellos fatales. En la actualidad cuenta con 2 carriles para cada uno de los sentidos, y también se le añadieron más y mejores señalamientos. Sin embargo, a pesar de haber implementado mejoras para este trayecto, La Rumorosa sigue siendo una carretera muy peligrosa para los conductores poco experimentados o que no son tan precavidos. Es por ello que las recomendaciones a los automovilistas que transiten por ahí nunca están de más. Es importante no rebasar el límite de velocidad, guardar la distancia con otros vehículos y encender las luces durante la noche. Dado que se encuentra en una región que atraviesa una cadena montañosa desértica, cuenta con muchos miradores a lo largo del camino para contemplar el paisaje, y si uno se fija bien al fondo del precipicio, se puede observar un cementerio de autos abandonados que sufrieron terribles destinos. Ya que hablamos un poco de su ubicación y composición, vamos a hablar de lo que más nos interesa en este momento, la leyenda de La Rumorosa.
A través de sus 20 kilómetros de curvas peligrosas y pendientes empinadas, se han contado muchas historias que hablan de viajeros que se encontraron con supuestos seres que no son de este mundo. Una de las más famosas es la de un conductor de tráiler quien lamentablemente perdió la vida en esta carretera. La leyenda dice así: se cuenta que el espíritu de este conductor no encuentra descanso alguno después de la muerte y se aparece en el camino durante la noche. Muchos automovilistas y transportistas aseguran haberse topado con este conductor fantasma. Pasa algo curioso con esta historia, y es que al ser de dominio popular, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a través de los años, hizo una recopilación de los relatos de los habitantes cercanos a la carretera, y la leyenda quedó de la siguiente manera. Un conductor de tráiler manejaba a toda velocidad sobre la Rumorosa con destino a la ciudad de Mexicali. La razón del por qué iba tan rápido es que tenía la urgencia de llevarle a dinero a su esposa, quien estaba a punto de dar a luz. Desafortunadamente, el conductor estaba ignorando una de las advertencias más importantes para transitar aquel peligroso camino: no ir a exceso de velocidad. Al tomar una curva peligrosa, el hombre perdió el control y chocó su pesado vehículo contra unas rocas. Para su buena suerte, pudo sobrevivir al impacto, pero el tráiler estaba destrozado. El trailero se bajó para pedir un aventón a cualquier auto que se atravesara. Tenía la urgencia de ir a ver a su mujer embarazada, pero nadie se detenía, y después de un rato de intentar conseguir ayuda, el hombre simplemente comenzó a caminar. El camión fue hallado un tiempo después por las autoridades, pero no encontraron rastro alguno de aquel trailero. Nunca más se supo de él, ni se le volvió a ver. Varios años transcurrieron desde aquel lamentable suceso. Lo que pasó después fue que en una ocasión, un joven conductor de tráiler estaba atravesando el camino de la Rumorosa durante la oscuridad de la noche, cuando alcanzó a ver cómo un extraño hombre le hacía señas para que se detuviera. El muchacho estacionó su tráiler y se acercó a aquel misterioso sujeto, quien le dijo las siguientes palabras: Amigo, me llamo Francisco y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. El extraño hombre, quien se había presentado como Francisco, le entregó un papel al joven con la dirección y el nombre de su esposa. El joven trailero terminó accediendo a la petición de Francisco y se dirigió hacia el lugar indicado, pero se enteró que la mujer a quien debía buscar ya no vivía en ese domicilio. Así que siguió preguntando por la ubicación de la señora, esposa del camionero de nombre Francisco, hasta que se encontró con una anciana quien le indicó dónde vivía ahora la mujer de Francisco. Cuando finalmente el chico llegó al lugar correcto, una señora lo recibió en su puerta. Efectivamente, se trataba de la esposa de aquel desesperado camionero. El muchacho le explicó lo sucedido a la señora. Le dijo que había encontrado a su esposo varado en la orilla de la carretera, la Rumorosa. Había chocado su tráiler y por eso no podía salir de ahí, pero que él personalmente le había pedido el favor de entregarle un sobre con dinero. La mujer estaba petrificada y por un momento parecía que estaba al borde de las lágrimas. La pobre mujer, impactada y con mucha tristeza en su voz, le contestó: Eso no es posible. Mi marido desapareció hace 5 años. Está muerto. Aún sin poder explicarse lo que había pasado, el muchacho le entregó el dinero y se fue de ahí muy desconcertado, con la cabeza llena de dudas y pensamientos. Su sorpresa fue aún mayor cuando volvió a transitar por aquella peligrosa carretera. Ahí seguía el señor Francisco, con el mismo aspecto y la misma ropa, esperando a que el joven camionero regresara para darle las gracias por el enorme favor. Después de ese último encuentro, la figura de Francisco simplemente se desvaneció y nunca nadie lo volvió a ver. Antes de terminar con esta historia, quiero agregar un pequeño detalle más, y es que muchos tienen la teoría de que las almas en pena, que vagan por el mundo de los vivos, sin poder encontrar el descanso eterno,
se trata de las personas quienes dejaron algo pendiente en vida, algo muy importante que ya no pueden realizar, y una vez que cumplen, de una u otra manera, con cualquier pendiente dejado en este mundo, y aquello que los atormenta se termina, podrán finalmente descansar en paz. Seguramente, ese es el caso del espíritu de Francisco. Unos días después de aquel encuentro en La Rumorosa, el joven trailero se enteró que eso mismo le había pasado a otros compañeros camioneros tiempo atrás, exactamente en el mismo tramo de La Rumorosa, y que quienes se negaran a cumplir la petición del fallecido Francisco sufrirían graves accidentes en esa misma rocosa y desértica carretera. En este caso, para el muchacho de nuestra historia, haber entregado aquel dinero fue seguramente el mayor acierto de toda su vida. Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a hablarles nuevamente. Yo soy el escritor del tiempo, y espero estés disfrutando de estos escalofriantes relatos ocurridos en carreteras, lugares llenos de mitos y leyendas. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés disfrutando el video. Si es así, te pido que me dejes tu like y te suscribas a El Escritor del Tiempo, si aún no lo has hecho. ¿Listo? Entonces continuemos con esta tercera entrega de historias aterradoras en carreteras. Por respeto a la persona dueña y protagonista de esta historia, un viejo y experimentado médico militar que vivió en la ciudad de Delicias, estado de Chihuahua, voy a recitar este relato con sus propias palabras, palabras que nos compartió desde la comodidad de un sillón en su hermosa casa. El anciano agarra su antiguo diario, se coloca sus lentes y decide compartir esta historia después de tantos años. Esta historia sucedió hace ya muchos años. Tendría yo unos 24 años. Fue justo cuando acababa de regresar a casa de la escuela militar. De ahí tuve que salir a Chihuahua y quise relajarme un poco, así que decidí viajar por tren. Tomé el último tren de la noche y me dispuse a dormir entre el molesto ruido de la máquina y el calor infernal de una noche de primavera. Hacía ya un buen tiempo que no viajaba solo, y a pesar de esos pequeños inconvenientes, me sentía feliz por el hecho de poder estar un tiempo en paz. El viaje comenzó mientras miraba por la ventanilla cómo se iba alejando el pueblo. La luna parecía seguirnos sin importar las curvas o montañas que se propusieran alejarla. Era la primera vez que me separaba tanto de casa, y en el corazón me embargaba un sentimiento que me decía que pasaría mucho tiempo antes de volver. Entonces, mis recuerdos se trasladaron a esa casa, con su patio trasero lleno de rosales, y aquel nido en el árbol que jamás había tenido huéspedes. Serían más de las 12 de la noche, cuando cerré el libro que venía leyendo para hacer menos pesado el viaje. Me quité los lentes y descansé, pero aún no tenía sueño, al menos no el suficiente para dormir. Estaba muy agradecido de estar solo en aquel vagón, pues así tenía espacio suficiente para acostarme cuando llegara el momento. Decidí contemplar el paisaje nocturno. A lo lejos se veía el campo, y en él unas casitas pequeñas esparcidas, apenas iluminadas por una débil luz. Algunos trayectos eran totalmente de campo, y en la negrura espesa de los árboles, solo alcanzaba a vislumbrarse de vez en cuando algún rayo de luna colándose por entre los follajes. Quizá ya era de madrugada, pues el frío se colaba por un resquicio de la ventanilla, así que me alejé de ella, saqué de la mochila de mano una cobija y subí los pies sobre los asientos de enfrente. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando la vi aparecer de la nada. Se acercó y me dijo que si era posible que le diera permiso de sentarse junto a mí. Impactado por su belleza, accedí inmediatamente bajando los pies del asiento para que ella eligiera el lugar para sentarse. Me dijo que su asiento estaba más adelante, pero que uno de los pasajeros cercanos a ella roncaba tanto que no la dejaba dormir. Debía tener unos 20 años. Sus facciones eran hermosas, muy hermosas,
Tenía unos ojos verdes oscuros tan brillantes que semejaban la fosforescencia de un pantano. Su voz era tan delicada como sus movimientos, y mientras hablaba era difícil no voltear a ver sus labios frescos y carnosos como un botón de rosa. No había nada en ella que pudiera disgustar. Ella se daba cuenta perfectamente de la reacción que producía su belleza, pero en vez de comportarse vanidosa, era considerablemente agradable. Podría decirse que hasta cordial, y por cierto, bastante inteligente. Hablamos un buen rato de varios temas, tiempo en el que dejó ver que sus conocimientos en cuanto a cultura e historia eran bastantes. Incluso era sorprendente notar su dominio en los temas de arte. Nadie hubiera podido creer que una joven de su edad tuviera tal erudición. Pasadas un par de horas me disculpé con mi encantadora compañera de viaje y me dispuse a dormir. Faltaban pocas horas para que amaneciera, y no quería perder el resto de oscuridad para cerrar los ojos y descansar. Ella sonriente asintió y me dijo que también trataría de dormir. Sin embargo, por más que cerrara los ojos y me sintiera cansado, no podía conciliar el sueño. Solo repasaba mentalmente la conversación con la hermosa joven de nombre Ana, que por cierto dormía en el mismo vagón. No dejaba de pensar en su boca y su blanca dentadura, y sin querer, imaginaba cómo se sentirían sus labios sobre mi piel, su aliento sobre mis labios, el olor de su pelo cerca de mi nariz. No supe en qué momento me quedé dormido, y durante mi ensueño, en mi mente, tuve una sucesión de extrañas visiones. Veía a Ana en terribles escenas sangrientas. La veía desnuda, ensangrentada, llorando. La veía gritando sin voz, aterrorizada, recogiendo los pedazos rotos del vestido que traía. Mientras, a su alrededor, iban y venían hombres armados, persiguiendo a los pasajeros, acorralándolos como animales, disparándoles a quemarropa para saquear sus pertenencias. Veía pavor en sus caras, miedo, incertidumbre, terror. Ana parecía enloquecida. Veía lo que sucedía con una mirada horizontal, infértil, muerta. Vencida por el shock, de pronto pareció quedarse dormida. Desperté enseguida buscándola en el asiento frente al mío. Ahí estaba, tan profundamente dormida, que dejaba ver más su hermosura. Torpemente tomé con las manos una de las frazadas que había en el tren expresamente para cubrirse del frío, y la cubrí hasta el cuello, en un gesto paternal. Ella despertó al más mínimo roce, y sonriendo me agradeció la gentileza. Una vez despierta, comenzó a hablar de los constantes saqueos hechos por bandidos a los ferrocarriles en las épocas de la Revolución, y poco a poco me fue develando el misterio de su presencia en ese lugar, sin que por ello me atemorizara. Ana habló de cómo había sido violada de forma horrenda por docenas de sucios bandidos. Nadie en el vagón había podido impedir tal crimen, y cuando todo había pasado, tuvo que ser enviada a un hospital de emergencia, para después luchar un tiempo por su vida y morir irremediablemente. Me habló de su velorio, de su familia llorando, de su tumba llena de flores. La observé llorar de dolor mientras desaparecía en una extraña niebla que emergió de repente entre un vagón y el inicio de otro para jamás volver a aparecer. El cansancio extremo, nacido de tantas emociones, dio paso a un sueño profundo, y unas cuantas horas después me desperté sintiendo por aquella muchacha una tristeza infinita. Entonces, cuando terminé de abrir los ojos, me dirigí hacia uno de los encargados del tren que ofrecen el desayuno y las bebidas a los pasajeros. Recuerdo que le pregunté si él había visto alguna vez a Ana. Por supuesto la describí, mas su reacción fue de una gran sorpresa, pues abrió unos enormes ojos de tecolote y me llevó hacia una esquina del vagón, donde nadie pudiera escuchar lo que decía. Muy nervioso me dijo que Ana también se había parecido a él y a otros de sus camaradas que trabajaban en el tren. De hecho, me comentó que era frecuente verla caminando por los vagones, sobre todo cuando había pocos pasajeros viajando en el tren. Pero me suplicó que no comentara el incidente con nadie, pues verla era suficiente. Y así lo hice, hasta ahora, casi 30 años después, que se lo cuento a ustedes.
Para quienes me siguen desde hace un tiempo, este relato quizás les resulte familiar. El puente de Santa Ana, ubicado en Guanajuato, ha sido testigo de muchas inquietantes anécdotas de los automovilistas que pasan por ahí a la medianoche. Si te interesa escuchar aquel relato, te invito a ver el primer episodio de esta saga de historias. El enlace estará en la descripción de este video. El último relato de este episodio se suma a la larga lista de anécdotas aterradoras ocurridas en el puente de Santa Ana. Continuando con esta última historia, muchos conductores, incluyendo por supuesto a los transportistas, se topan con cosas extrañas cuando atraviesan, después de las 12 de la noche, el puente de Santa Ana, ubicado a unos cuantos kilómetros de Guanajuato capital. La leyenda nos cuenta que quienes transitan por ese puente a esas horas de la noche alcanzan a ver una intensa luz que se acerca hacia los conductores, como si fuera otro vehículo, pero con la particularidad de que es solo un faro de luz, y no dos. Dicha luz se vuelve tan potente que provoca querer cerrar los ojos, obligando al automovilista a reducir la velocidad, pero cuando se acercan hacia esa fuente de luz, se dan cuenta de que aquello no parecía ser más que una ilusión, ya que no encuentran absolutamente nada, ninguna persona o ningún objeto, nada. Son muchos quienes se atreven a bajar de sus vehículos para investigar el extraño suceso, pero nadie hasta ahora ha conseguido una respuesta lógica a todo eso. Otra versión menciona a una mujer que detiene a los conductores para pedir un aventón y se sube al asiento trasero del auto, pero en cuestión de minutos desaparece sin dejar rastro. Incluso hay una tercera versión acerca de un chico quien lamentablemente perdió la vida ahogándose cuando se metió a nadar al arroyo debajo del puente. En fin, toda leyenda que se respete se da el lujo de tener muchas versiones e ir en boca de todos a través de las generaciones. Agregando esta historia a la lista de leyendas acerca del puente de Santa Ana, les voy a hablar acerca del caso de Tomás Estrada, un camionero quien también pudo percibir aquella deslumbrante luz. Tomás estacionó su tráiler y se bajó para averiguar qué era aquello que casi lo había cegado. Para su sorpresa y a la vez su temor, lo único con lo que se encontró fue a un muchacho sentado junto al camino. Esto sorprendió mucho a Tomás, ya que hace unos instantes no había alcanzado a distinguir la figura de aquel chico, aún teniendo sus luces encendidas. Era como si se hubiera materializado de la nada, después de la aparición de ese faro de luz. Tomás, un poco nervioso, se acercó al chico y le preguntó si necesitaba un aventón para salir del lugar, ofreciéndose a llevarlo al pueblo más cercano. El muchacho le respondió que sí, y le pidió de favor que lo dejara cerca de un arroyo que estaba a unos cuantos kilómetros adelante. Tomás, aún sin entender qué estaba sucediendo, accedió a llevar al joven en su camión. Cuando aquel desconocido muchacho subió a la cabina del tráiler, Tomás podía notar en él una mirada fría y perdida, como si estuviera contemplando la nada. Su ropa parecía estar mojada y solo llevaba camisa y pantalón, nada de calcetines ni zapatos. Su piel era muy pálida, incluso con un tono azulado que se reflejaba contra las luces de los autos y camiones que pasaban al otro lado del camino. Fue ahí que algo en Tomás lo tenía bastante intranquilo. Lo primero que el camionero estaba pensando fue que probablemente unos amigos del muchacho le habían jugado una broma muy pesada al dejarlo mojado, descalzo y solo a la orilla de la carretera, y peor aún, teniendo que soportar el frío a esas horas de la noche. Quizá parecía algo gracioso para Tomás, pero en el fondo se reía muy poco. Sin embargo, ese chico no parecía estar molesto ni incómodo por esa situación en la que se encontraba, y extrañamente, le contaba a Tomás lo mucho que le gustaba andar por aquel lugar, a medida que se acercaban al arroyo. Tomás seguía escuchando con atención lo que el joven le contaba. Era como si su acompañante se hubiera robado por completo su atención, hasta que su plática fue interrumpida por un tráiler que venía detrás tocando su claxon y haciéndole señas para que se detuviera. El chico le señaló a Tomás una pequeña rampa antes de llegar al arroyo para que se pudiera detener y ver qué sucedía con el otro tráiler que venía detrás. Tomás detuvo su pesado vehículo cerca del arroyo y su acompañante se bajó de la cabina. El camionero giró su vista unos segundos hacia el retrovisor de su lado para mirar al otro tráiler, y cuando regresó su vista hacia el jovencito para despedirse de él,
había desaparecido. Tomás se bajó del tráiler para buscarlo, pero no estaba por ningún lado. Se regresó a la cabina y notó que el asiento donde venía ese muchacho aún se encontraba húmedo. Se asomó también hacia el arroyo, pero tampoco había ningún rastro de ese extraño jovencito. El conductor de tráiler que venía detrás se orilló y bajó rápidamente del vehículo para gritarle a Tomás que debía detenerse antes de sufrir un accidente, pues la carretera estaba resbalosa y su unidad llevaba demasiada carga, aumentando aún más el riesgo. Por unos cuantos segundos, Tomás pudo haber sido víctima de una volcadura, pero no lo había previsto, pues estaba muy distraído por la plática de ese muchacho desconocido. Tomás, muy nervioso y asustado, le contó todo con detalle al otro conductor que le había salvado la vida, quien se quedó perplejo por la anécdota. El hombre le terminó contando a Tomás la historia de aquel desafortunado muchacho, una tragedia que había sucedido por lo menos hace unos 20 años. Resulta que se trataba de un joven quien recién había comenzado a trabajar como camionero para una compañía de Puebla. El chico pasaba por esa zona y se fue hacia el arroyo. Tenía la intención de meterse a nadar, pero no considera algo muy importante, y es que la corriente aumentaba en la época de lluvias. Una poderosa creciente terminó arrastrándolo. El joven luchó con todas sus fuerzas para poder escapar, pero sus esfuerzos no fueron suficientes y perdió la vida, ahogado en desesperante agonía. ¿Te suena familiar? A partir de aquel terrible hecho, cuando un tráiler atraviesa ese puente a altas horas de la noche, el fantasma del muchacho lo detiene para poder subir y distraer al desafortunado conductor que haya accedido a llevarlo con él, ocasionando un accidente que muchas veces termina en tragedia. Aquella noche, Tomás Estrada fue afortunado de encontrarse con el otro trailero quien lo puso en estado de alerta ante el peligro que se avecinaba. Lamentablemente, no todos han corrido con la misma suerte. Hemos llegado al final de este video, de esta tercera recopilación de historias aterradoras en carreteras. Espero que la próxima vez que transites por una autopista o carretera, especialmente en la oscuridad de la noche, recuerdes estas historias y tengas mucho cuidado si eres testigo de un encuentro desagradable con lo desconocido. Si tienes alguna experiencia escalofriante que quieras compartir, siéntete libre de dejarla en los comentarios. También te invito a ver los episodios anteriores de esta saga de videos. Los enlaces estarán en la descripción. Si disfrutaste este video, te pido por favor que me dejes tu like y te suscribas a mi canal. Comparte estas historias aterradoras y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte de ninguno de mis videos. Te recuerdo también que vayas a darle un vistazo a mi cuenta de TikTok. Ahí encontrarás el contenido del Escritor del Tiempo de una manera más dinámica si así lo deseas. No olvides seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero encontrarte pronto en otro video de historias aterradoras. Mientras tanto, abróchate bien el cinturón, enciende tus luces y conduce con cuidado.